¿Ya? Bien. ¿Se escucha bien, no es cierto? Perfecto. Bien. Buenos días a todos y todas, a nuestro equipo de estudiantes, profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián. Siempre un agrado para nosotros presenciar este tipo de actividades, el ciclo de charlas de cultura arquitectónica, ya más de 16 años con esta actividad de forma continuada, y es quizá uno de los aspectos más valiosos de la difusión del conocimiento y la arquitectura en nuestra escuela. Y siempre estamos orgullosos de los invitados e invitadas que tenemos en cada sesión, y esta vez, por supuesto, no es la excepción. Este ciclo que hemos denominado Coordenadas, que ya comenzó con una interesantísima charla de los arquitectos Sandra Barclay y Jean-Pierre Cruz, tiene ahora una nueva sesión con la profesora de nuestra escuela, Paulina Fernández. Y antes de comentarles e introducir el trabajo de Paulina, quiero leer un pequeño texto que un poco guía esta línea de sesiones que hemos denominado coordenadas para este semestre. El filósofo y matemático René Descartes conceptualizó en el siglo XVII, por un momento dudé, un sistema que permite describir con exactitud la posición de un punto dentro de un plano. Este sistema requiere precisar un centro absoluto desde el cual se mide la distancia horizontal, vertical y de profundidad a la que se encuentra un punto, indicando dicha posición en una coordenada numérica habitualmente expresada como X y Z. Desde ese entonces, este protocolo ha servido como la base de la geometría analítica, del dibujo y del modelamiento tridimensional, de los sistemas de posicionamiento global, de la geografía y la navegación, entre muchos otros dominios. A lo largo de los siglos, hemos asimilado y naturalizado la expresión más elemental de este sistema, una grilla ortogonal de cuadrantes perfectos, un trazado abstracto que se extiende por toda la superficie planetaria y que opera, sin excepción, en todas las escalas y lugares. Un sistema así permite identificar la posición exacta en donde estamos, con una transparencia y objetividad que nuestros ancestros no podían sino describir con términos tan arcaicos como tierra incógnita o los confines del mundo. Pero esta necesidad por posicionarnos con precisión no solo existe en la aparente neutralidad de la grilla, sino que está presente en múltiples dimensiones de nuestra vida. Geográficamente hay centros que atraen la atención y los recursos versus periferias excluidas y alejadas. Socialmente solemos usar expresiones como quienes están más arriba y quienes están más abajo para clasificar y ubicar verticalmente a grupos humanos según sus ingresos, consumo o productividad. Incluso política e ideológicamente hablamos de quienes están más a la izquierda o más a la derecha de nuestras ideas, o en términos más espaciales, más lejos o más cerca de nuestros círculos. Estas múltiples metáforas posicionales nos dan un punto de referencia, nos ordenan y entregan un cierto grado de certeza para aclarar nuestro lugar en el mundo y ayudarnos a responder en dónde estamos. ¿Dónde estoy? Es el título de un libro que el antropólogo y filósofo francés Bruno Latour publicaría en 2021. En este, su autor hace un llamado a repensar nuestra posición en el planeta, reflexionando sobre cómo, tras el periodo de confinamiento pandémico, nos hicimos conscientes de las escalas y las distancias que requerimos para vivir. Los espacios que compartimos requieren cuidarse y comprenderse, que nuestro planeta es finito, por lo que ideas como el progreso o el crecimiento económico están sujetos a los límites que nuestro planeta impone. En este sentido, Latour llama directamente a dejar de pensar nuestro mundo como una grilla infinita y neutra, sino como una localidad planetaria, hogar de relaciones y agentes en codependencia. Dicha idea no es solo un llamado a repensar nuestro hábitat, sino a fijar un nuevo origen de dónde localizarnos, tanto en el mundo como en la sociedad y en los tiempos más allá de nuestra especie. De manera similar a Latour, planteamos esta instancia como una oportunidad para pensar el lugar de nuestra práctica, cuáles son sus límites e influencias, desde qué marcos, ideas, inquietudes, deseos, desafíos y territorios se plantea la agenda que moviliza nuestro trabajo y qué posiciones tomamos ante los problemas de nuestro campo y los contextos en que éste opera. Estas son las preguntas que el ciclo de charlas de Cultura Arquitectónica 2025 Coordenadas plantea y que a través de distintas prácticas, productos, obras e ideas responde sobre los lugares en que arquitectos y arquitectas estamos, pensamos y trabajamos actualmente. En esta sesión del ciclo Coordenadas conversaremos con la destacada arquitecta y académica Paulina Fernández, a mi costado, sobre las distintas escalas de su trabajo a través de sus obras, proyectos e ideas, con la participación del profesor de nuestra escuela, Diego González,
quien operará como moderador en la sesión de hoy. Paulina Fernández Losier es arquitecta por la Universidad de Chile y Master in Landscape Architecture and Environmental Planning por la University of California, Berkeley. Junto con Juan Pablo Besa, fundaron el estudio Workscape, oficina dedicada al diseño de proyectos de distintas escalas, desde obras residenciales y de arquitectura interior hasta proyectos de arquitectura del paisaje y planeamiento ecológico. Actualmente compatibiliza su labor profesional con la actividad académica, impartiendo cursos y talleres en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Paulina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros y nosotras. Gracias, Claudio, por la presentación. Ya, tengo que hablar con esto, ¿no? Hola a todos. Gracias, Claudio, por la presentación, a la universidad por la invitación. Bueno, no me quiero alargar un poco en mi misma presentación, pero contarles que yo soy efectivamente parte de una oficina, Workscape. Siempre me preguntan de dónde viene el nombre. Partió esto desde cuando yo estudiaba en Estados Unidos y después me empezaron a aparecer como proyectos, sobre todo en la línea de paisaje y algunos de arquitectura. Y efectivamente Workscape es una combinación entre Work, Architecture and Landscape. Y nosotros hoy día trabajamos proyectos de arquitectura del paisaje y paisaje de planeamiento ecológico en Chile y además en colaboración con una oficina que empezamos a trabajar cuando estábamos allá en San Francisco, California. A lo mejor me encantaría mostrarles un poco un recorrido por alguna de las obras. Yo creo que efectivamente algunas terminan siendo, se concretan, muchas de ellas están todavía como en desarrollo, pero un poco a la invitación quiero ser sensata conmigo mismo y decirles que yo parte de todo ese proceso hago más que nada dibujar. Eso es lo que hago, dibujo y es cuando es mi forma como más rápida de llegar a los proyectos. Y efectivamente yo encuentro que la herramienta, el dibujo es una gran herramienta que ustedes, que tengo entendido que muchos de ustedes están en primer año, donde les enseñan todo este trabajo más análogo, ¿no? Es una herramienta que no falla, que está siempre disponible y que efectivamente les va a permitir a ustedes también como defender sus mismas ideas. Sin detenerme, estos son muchas iteraciones distintos como de proyectos de escala, proyectos residenciales, donde efectivamente incluso el dibujo infiere en la escala del detalle a una escala mayor. O por ejemplo este proyecto, que es un proyecto que pasamos en segunda etapa en una ciudad en Alemania, en Backnang, donde efectivamente hay toda una planificación, un entendimiento de cómo funciona ese río, las mismas inundaciones, y hay todo otro tipo como de agentes que colaboran en las mismas tomas de decisiones de proyecto, y ahí aparecieron después esta secuencia como de plazas o espacios abiertos en función a este mismo río. O por ejemplo, este es otro proyecto también que que lamentablemente quedó en carpeta, se llegó hasta, nosotros nos ganamos el proyecto, la licitación de diseño por sobre el General Velázquez, que es un parque que cubre gran parte de la parte que está cubierta por General Velázquez, y es una secuencia de plazas con programas de distintos, sobre todo de distintos programas deportivos, y ahí de alguna forma dar cuenta que nosotros tratamos como de inferir desde las decisiones de diseño hasta lo que es paisaje, incluso de plantación. Y esto es un poco como parte personalmente de mi proceso creativo. Me encantaría tener las herramientas para trabajar así. Admiro a las personas que trabajan digitalmente o que diseñan digitalmente. No es mi caso, por eso quería mostrarles un poco cómo yo personalmente funciono y cómo aporto también a la oficina. Incluso el tema de la plantación, cuando uno entra con temas de plantación, entender cómo funcionan las distintas especies, las texturas de los distintos árboles, las formas, cómo colaboran o funcionan unas con otras, y que incluso muchas veces incluso la disposición de estos árboles, la disposición de las especies vegetales llegan a configurar o cualificar un espacio abierto, ¿o no?
Yo también acá les los proyectos que les voy a presentar después un poco más en detalle son todos proyectos de arquitectura del paisaje o de planeamiento ecológico, y son todos proyectos acá, no les quise mostrar proyectos que estamos en colaboración porque siento que un poco también llevarlos como a nuestra realidad nacional, pero darles cuenta un poco, mostrarles a modo de introducción este proceso creativo y que finalmente efectivamente todo esto termina, ¿no?, en un plano con dimensiones, con un trazado correspondiente, pero esta es la parte como de manejo anterior. Hay otra herramienta que nosotros trabajamos, que es el SIC. No sé si ustedes lo han escuchado hasta el momento, pero el SIC es el Sistema de Información Geográfica, o GIS, como se dice en inglés, Geographical Information System, y que efectivamente básicamente es como un Excel del territorio, donde uno, a partir de la data que te entrega incluso desde satélite o que uno levanta en el lugar mismo, uno logra uno logra tomar decisiones por sobre territorio. Y que efectivamente ha sido una gran herramienta en el caso de nuestra oficina, que nos toca trabajar proyectos a gran escala, que muchas veces no llegamos a recorrer cada una de las partes como del lugar asignado o donde estamos proyectando. Este primer caso se los quise poner porque es un proyecto que lleva mucho tiempo desarrollando. Efectivamente, este proyecto, muchos de ellos son como de largos plazos, efectivamente, y hacerles ver que la arquitectura del paisaje se diseña, se proyecta, se planifica, y que efectivamente a lo mejor el resultado final no se ve, pero hay un proceso creativo ahí que se diseña y que nosotros como arquitectos y arquitectas entramos en esa toma de decisiones. Entonces este es un proyecto de las dunas, es un proyecto que incluso empezó 2018, pero esto es como una de las primeras aproximaciones que uno hace a este tipo. Creo que también, bueno, el Google Earth que hoy día ustedes mismos disponen es una tremenda herramienta, porque si bien esto hay veces que se hace como de forma manual y todo, uno podría inferir, en este caso, que es lo que ustedes ven más abajo, ¿dónde está el? ¿Esto tiene puntero? ¿Que no funcione? ¿No? ¿Ahí funciona? Ah, no. Sí, ahí está. Claro, este es como el encargo que a nosotros nos dieron. Son unas dunas en un sector costero y que efectivamente, claro, es un lugar que es totalmente privado, son cerca de 15 hectáreas, y que parte como del encargo era llegar a que se declare santuario de la naturaleza, porque era la única como de alguna forma de restaurar que esta pieza de paisaje se mantenga en el tiempo y no siga teniendo como la presión inmobiliaria que muchos de los lugares tienen. Entonces, efectivamente entender, claro, a lo mejor uno entiende que esta pieza, por una pequeña porción que sea, entra en un sistema de que muchos de los que trabajamos en arquitectura del paisaje hablamos del sistema del mosaico. ¿Qué es un mosaico? Ahí donde un sistema de corredores y parches colaboran entre sí para armar, y que se colaboran muchas veces para armar este ecosistema particular. Las dunas, yo no sé si ustedes saben, pero las dunas es un paisaje que corresponde incluso al 2% de toda nuestra costa nacional y tiene un valor, y la hemos ido deteriorando con el tiempo. Entonces, efectivamente, estos pequeños como relictos de paisaje pasan a tener un valor, y en este caso el encargo era cómo resguardarlo. ¿Y cómo resguardarlo? Obviamente que también en este caso particular es una duna que estaba muy deteriorada, que incluso tenía como esta presión, que ha tenido unos cambios en el tiempo, pero yéndonos hacia más atrás, incluso con planos anteriores, en este caso nos tocó también trabajar con Consuelo Castro. Consuelo Castro es una geógrafa que yo creo que es de las personas que más sabe de dunas en Chile. Ella, bueno, es profesora de la Universidad Católica y tiene un libro de dunas en Chile. Tiene el levantamiento de todas las dunas. Y claro, para entender este proyecto y para planificarlo, efectivamente es hacer ver que se planifica en el tiempo. La composición de las dunas tiene, claro, ahí, claro, la composición de las dunas, incluso con lo que después de todo el levantamiento, que también gracias a Consuelo Castro que lo hizo, se compone por una anteduna y una duna secundaria y una terciaria.
Lo que pasa en todas las costas chilenas es que incluso la anteduna, la que enfrenta como el frente costero, muchas veces este frente está muy dañado, tanto por la erosión de los vientos, incluso por la crecida del nivel del mar y otros factores. Entonces, para planificar en el tiempo, lo primero que había que hacer, e incluso acá fue como, hay todas unas sesiones de trabajo porque los clientes, que en este caso eran clientes privados, y que el encargo era como resguardar las dunas, también teníamos que hacer ver que incluso antes de hacer cualquier proyecto, primero había que reconstruir la duna en su estado original o al menos volver a hacer ver lo que era la duna anteriormente. Entonces, para eso, en una primera etapa, uno lo que hace es que pone esto, entiende dónde están como las mayores fisuras de las dunas, que obviamente muchas de ellas están que son provocadas a raíz de las circulaciones de las mismas personas que cruzan en diagonal o para llegar más, en este caso era como para llegar más lejos de la playa y otro, y que para lo mismo entonces teníamos que reconstruir esta duna con unos captadores de duna. Todo esto tiene una serie como de detalles y todo, pero yo no me quiero detener en eso. Y después, esos mismos captadores de duna, lo que hacen los captadores de duna es que te permiten reconstruir la duna, es decir, captar sedimentos, que en este caso es la arena, ¿o no?, que es el tercer paso, para luego después llegar con la revegetación del sector y después llegar con un proyecto. Incluso para todos los tipos de proyectos, que incluso que hay veces como que cuesta hacerlos ver para este tipo de paisajes que finalmente como que tú dices, oye, es casi lo mismo, pero nosotros por lo menos en la oficina estamos con una pelea que esto se diseña, se proyecta. También tratamos de encontrar, como siempre decimos, con nuestros pequeños héroes. Y después de muchas vueltas que le dimos varios, típico que uno llega como a la vegetación u otras cosas, en este caso nuestro pequeño héroe fue el lagarto de Zapallar, que el lagarto de Zapallar es una especie endémica que solo vive en ese lugar. Y a partir de esto fue como nuestro batallón el lagarto Zapallar, y hoy día está casi en proceso para que se llegara que se declare santuario de la naturaleza y que efectivamente no se logre hacer nunca más nada, pero hay toda una parte como de educación medioambiental y eso, y por lo mismo apareció este otro sendero, que también es un sendero que está proyectado en etapas. Esto va uniforme, esto es un equipo enorme, es tremendamente multidisciplinario, o sea, acá en verdad trabajan biólogos, ingenieros forestales, la Consuelo Castro, que es geógrafa de duna, Pedro Rosso, que también es una persona que fue rector de la Católica, que trabaja y que sabe mucho de aves. Entonces, verdad, efectivamente es como todo un grupo multidisciplinario, y que yo también creo que es algo que es fascinante de trabajar con el paisaje, que para tomar toma de decisiones y para entender cómo funciona ese territorio, uno necesita de ese trabajo multidisciplinario, ¿ya? Moviéndonos en distintas escalas, entendiendo que el proyecto de las dunas es como cerca de 15 hectáreas, este es otro proyecto en Lonquimay, donde son 7.000 hectáreas. Ustedes entenderán que recorrer 7.000 hectáreas es casi imposible, como en todas sus dimensiones. Entonces, acá es cuando la herramienta, sobre todo del SIC o del Sistema de Información Geográfica, pasa a ser algo importante para tomar decisiones, ¿o no? Primero, ¿qué es lo que nosotros siempre hacemos? Levantamos las condiciones paisajísticas del lugar, o sea, efectivamente entendemos cuáles son las agrupaciones vegetacionales de cobertura del sitio, las pendientes, la orientación, incluso el drenaje o la dirección de los flujos superficiales, porque acá, en este caso, el encargo, también un encargo de privado, era planificar esta enorme superficie de tierra de 7.000 hectáreas en el tiempo, y que incluso como que las personas que después a futuro se hicieran cargo tuvieran como visión de conservación, y obviamente que había algún grado como de intervención en el sitio, pero que tuvieran ese grado de conservación. Todo esto obviamente que parte con una serie como de sesiones, de mesas de trabajo, y también uno tiene que entender cuáles son los criterios que intervienen para este proyecto, ¿no? Entonces,
Habían casos que para la subdivisión de los futuros lotes, todos debían tener o sea, como factibilidad de agua por algún tipo de escorrentía superficial permanente. Entonces, para eso nosotros, a partir del Sistema de Información Geográfica, nos permite visualizar por todos los lugares o escorrentías de aguas del sitio, sean permanentes o intermitentes, porque muchas veces, sobre todo en Lonquimay, que es un lugar que llueve mucho, uno se puede aprovechar de eso. Generar a su vez también, claro, porque ustedes saben que los cursos de agua, todos los lugares donde escurre el agua, son lugares frágiles. ¿A qué me refiero? Que son lugares frágiles donde hay una mayor pendiente, donde hay una posible erosión del sitio e incluso la arquitectura debería proyectarse o entender en ese lugar de que es un territorio más frágil, ¿o no? Otro de los encargos es que también esto lo permite visualizarlo a partir del Sistema de Información Geográfica, era que en una sesión de mesas de trabajo ellos tenían unas cumbres que estaban asociadas a cumbres que habían ido conquistando como en el mismo tiempo. Entonces lo que ustedes ven en estos manchones acá son los lugares de donde se veían ciertas cumbres que ellos tenían como detectado y que eran que tenían como cierto carácter o historia en el mismo tiempo. Otro de los criterios es obviamente que, bueno, los límites, donde que incluso acá, para este caso, se proyectó que todos los futuros lotes de este mismo sitio se proyectaran en razón a este río, o sea, cercano a este río y nada muy cercano a lo que es la laguna misma, porque todo este otro sector, que es la mayoría de la superficie como del sitio o de este gran terreno, es un bosque de araucaria con un valor ecosistémico increíble, donde en verdad vive una fauna, son lugares efectivamente únicos y que yo creo que sobre todo en nuestro paisaje nacional tenemos todavía muchas de estas porciones y que yo creo que la arquitectura y la arquitectura del paisaje debería tener como una observación un poco en función a eso. Bueno, otras cosas como zonas de interés y la misma zona de abarcarlo y proyectarlo. Esto es como a modo de resumen, pero es finalmente el resultado que termina siendo en una subdivisión de una cantidad como de lotes para la proyección de todo de todos los dueños, descendientes e incluso otras personas de este mismo sitio, pero que se proyectó para que no fuera más del 1,5% del total del lote. O sea, que efectivamente todo lo demás va a ser a un grado de conservación. A esto en paralelo se trazaron una serie de senderos de distintas cualidades, con distintas como experiencias mismo de recorrido para terminar esta especie como de plan maestro final, que hoy día cada uno tiene como y que lo debería tener en cada uno de esos lotes de planificación y que les permite planificar a futuro. Y acompañado de esto va una serie de fichas que incluso que entienden como que uno trata de hacer ver cómo se comporta cada uno de esos lotes, dónde debería la disposición de las construcciones, de acuerdo a esta misma serie de data que nos entrega el mismo sitio o territorio, ¿no? La disposición del agua, la pendiente, porque al entender también la pendiente del sitio, la escorrentía, la futura erosión, el asolamiento, la exposición al viento y otros mismos factores, que son los factores que el sitio, también hay muchas veces un ahorro en costo de material, de las decisiones de diseño en el mismo sitio y otro. Este es otro proyecto que está en trámite como de licitación de ingreso a la municipalidad, o sea, ya está ingresado, veremos ahí cuándo se hará. Es un proyecto en un estero, desde el encargo desde una inmobiliaria, que efectivamente parte del proyecto, si bien es un proyecto de espacio privado, el plan después es donarlo a bienes nacionales, o sea que pasaría a ser un espacio público. Y lo mismo de siempre, o sea, si bien uno trata como que, claro, un lugar que no tenía como muchas cualidades en el mismo sitio, pero sí tenía, incluso de las personas que viven cercanas en el lugar, un bosque importante de eucaliptus en todo este sector, que básicamente hoy día nosotros al levantar la misma data, todo este sector donde están los eucaliptus está
absorbiendo toda esa escorrentía natural del sitio. Ustedes saben que el eucalipto es una especie vegetacional que absorbe mucha agua, y este mismo sitio estaba teniendo problemas de erosión o de absorción del mismo sitio por ese bosque de eucalipto, y que también pasa a ser una especie como de plaga, ¿o no? Acá hay una sucesión de planos que también siempre que informan desde la hidrología, desde la exposición, la posible erosión, porque la misma erosión es una superposición entre la pendiente, las escorrentías de agua, los vientos que se arrojan el viento y otro. Y para explicarles también ustedes lo que ven acá, si bien ven las escorrentías de esta agua, estas son como las subcuencas hidrográficas. Una subcuenca es cuando es todo el área o la superficie que descarga en un mismo punto el agua, ¿ya? Son todos esos puntos donde descargan acá. En paralelo funciona, en paralelo y en todo como este levantamiento de data, un poco de entender cómo funciona y cómo se comporta ese territorio, aparece obviamente el como tratar de llegar a proyectos, ¿no? De tratar de llegar a un diseño, y acá nos topamos con algunas de las especies que habían en el sitio, y estos son cortes de las mismas plantas que hay en el sitio, y que pasaron incluso a ser como la referencia de cómo proyectar en una curva, porque como les mostraba anteriormente, claro, ustedes lo que ven ahí, esto es lo que nosotros nos habían como asignado de superficie para proyectar todos estos espacios públicos con una serie de ciclovías y otros. Entonces, esta misma curvatura de este corte como del tallo de la vegetación pasó a ser esta referencia, donde algunos de esos mismos elementos que componen el tallo, las distintas capas o dermis, que incluso tiene la misma especie, pasaron a ser algunos que informan las distintas cualidades de recorrido, de cómo zigzaguear, incluso de cómo llegar a superponer, porque fue como un gran desafío de cómo superponer la ciclovía, que era una ciclovía que ahí se trabajó con el DICTUC de la Católica, que efectivamente no exigía que fuera como con ciertas dimensiones y otro, y en paralelo con todas las circulaciones verticales. Después estas pequeñas como momentos que también encontramos dentro como de este corte de la planta vegetacional pasaron a ser como una información para proyectar todo lo que era mobiliario en esta especie como de gran recorrido o paseo costero, donde nos permitía, a partir de este recorrido que es tan lineal, que iba a tener como unas pequeñas curvas, pero que efectivamente iba a tener estos bolsones de lugares para detenerse, para estar o para a lo mejor mirar o ver un poco cómo se restaura el sitio. Y después estos pequeños acentos que efectivamente, como yo les contaba, un lugar que está como bastante deteriorado, tratamos de entender de que la restauración del sitio y la contemplación del sitio le íbamos a trabajar con los mismos como elementos que hubieran en el sitio. Entonces, todo lo que fuera el material pétreo, vegetacional e incluso el manejo de los mismos eucaliptos pasaban a ser los elementos de idea de proyecto, y que nos permitían proyectar o a lo mejor tomar las decisiones como de diseño, ¿o no? Algunos ahí también que después tuvimos como que hacer algunos manejos. Y ahí es cuando aparece, ¿no? Y después de este imaginario de un poco de reforzar la idea fuerza, que a lo mejor acá no fue en la carta de Zapallar, sino que fue esta especie vegetacional que la pudimos cortar o entender otra agrupación de especies que nos permitieron como informar los distintos elementos de cómo operar en esta como linealidad que no teníamos mucha superficie en el ancho, entonces era un gran como desafío de cómo trabajar con esta gran linealidad y poco ancho. Apareció entonces todo lo anterior que yo les mostraba con estas curvaturas. Y lo que pasa ahora es que ustedes ahí ven ahí, o sea, este es el estero, y teníamos todo como una vegetación ripariana. La vegetación ripariana es vegetación que se comporta bien en los bordes de estrechos de agua, que efectivamente mucha de la vegetación ripariana lo que tiene es que tiene una raíz suficiente para dejar como llevar los cambios de escorrentía de agua en el lugar, y también todo este bosque de eucaliptos que está trasero, que si bien por
como por una primera indicación teníamos que sacar todo este bosque de eucaliptus porque absorbía la mayor cantidad de agua del sitio o porque también, bueno, tendía a ser como una especie como de plaga en el sitio, pero también era una realidad que el mismo eucalipto, este bosque de eucalipto, ayudaba a la contención de esta ladera. O sea, si nosotros llegábamos a sacar todo este bosque de eucalipto atrás, se iba a empezar a erosionar toda esa ladera. Y para lo mismo, también acá se determinó desde la línea central del mismo estero aumentar como el buffer de protección con un manejo de los mismos eucaliptus, pero también ir como reforestando con especies nativas del lugar. Otra de las cosas que efectivamente yo también les hago hacer ver que esto se diseña, que se proyecta y se planifica, es que esto, a modo de ejemplo de cómo funciona este bosque de eucaliptus, se fijan acá arriba es como la realidad, que se acuerdan que yo le había puesto, entonces hay una escorrentía de agua y absorbe y empieza a erosionar todo este lugar. Entonces, lo que acá se proyectó, no sé si ustedes conocen el término de la sucesión, pero la sucesión es cuando se toma la decisión de no sacar todos los árboles de raíz de una, sino que efectivamente uno los va sacando con el tiempo. ¿Por qué? Porque todo ese bosque de eucalipto, por más que entendamos toda la parte negativa que tiene, también hay una cantidad de fauna, de pájaros, de insectos que habitan en ese lugar, que dependen de esa sombra y no los podemos sacar de raíz. Entonces ahí es cuando el término de la sucesión pasa a ser un término importante, donde con el tiempo uno va sacando ciertas especies, va revegetando con especies nativas y a su vez entonces empieza a generar una sombra o un hábitat propicio para incluso las mismas especies que viven en ese sitio. Y después obviamente entonces nos íbamos sacando con el tiempo el bosque de eucalipto, íbamos revegetando con las mismas especies nativas para después que entrara el proyecto y acá está el estero. Otra de las mismas cosas que partió con esta idea de mantener y de conservar lo que había en el mismo lugar, se llegó a levantar todos los eucaliptos que habían en el lugar y se trataron de conservar casi que al 100%, o sea, donde efectivamente todo lo que es mobiliario incluso como el pequeño ramaje nos permitió hacer detalles para la contención del sitio y a su vez también las mismas, como yo les contaba, las fundaciones o basamentos de los mismos eucaliptus no era iba a ser beneficioso tanto para el sitio ni para la misma erosión cercano al estero. Entonces para eso mismo se mantuvo la fundación del eucalipto y se tomó la decisión de que se iba a posar la secuencia de pasarelas o senderos o incluso algunos juegos por sobre eso mismo. Y acá el ejercicio que hicimos, que llegamos incluso como a dimensionar, a ubicar todo el material que teníamos, que fue un gran trabajo, pero fue como una carta también de bastante fuerza para los clientes y para hacerles ver como toda esta secuencia, porque cómo convencerlos de no sacar el eucaliptus del material que generábamos posterior y que efectivamente logramos a diseñar al final todo lo demás. Esto es como una especie como de resumen, ¿no? de la realidad que estaba en el sitio. Este es el estero, este bosque de eucaliptus que está sobre todo por sobre esta escorrentía de agua y que efectivamente hay una secuencia de toma de decisiones que se toman con la retirada de ciertas especies en el tiempo para luego ir reforestando con especies nativas donde se iban plantando y también se iban implementando otras cosas en el lugar. ¿Por qué les muestro estas imágenes? Porque hay veces que uno dice estos proyectos como de distinta escala, la forma de hacerlos ver es también esta decisión como multiescalar en el lugar y que efectivamente o es un poco como lo que yo les quiero ver, que el territorio informa, independientemente de que uno vaya en ese mismo lugar, el territorio se comporta de distintas formas en distintas temporadas, de repente en distintos años, después de luego distintas catástrofes u otras cosas que puedan pasar. Entonces, poner o estudiar cualquier territorio
sea a la escala mínima, mediana o a gran escala y suponerlo cómo se va a comportar a futuro, creo que es una gran como carta de fundamentación de decisiones de proyecto. Y después, bueno, esto también sigue, no me quiero como detener, pero en una serie como de momentos del mismo lugar, un anfiteatro. Acá también este es se hizo una especie como de memorial de una especie que tiene una flor como amarilla, entonces eso se mueve con el tiempo. Un anfiteatro que da cuenta alguno como de hacer ver también y la parte como de educación medioambiental y de hacerlo ver al estero, algunos momentos donde yo me puedo acercar al estero. También se proyectaron los mismos eucaliptos para enmarcar muchas veces porque, claro, lo que nos pasó incluso dentro como de estas sesiones de participación ciudadana, este proyecto, sobre todo que iba a donarse para bienes nacionales, nosotros tuvimos una sesión de participación ciudadana guiados por la municipalidad y nos dimos cuenta que muchas veces las personas pasaban por ese mismo estero, pero no logran como visualizar o hacer ver el valor o encuadrar las mismas vistas. Entonces pasó a ser también algo que llegó a proyectarse, de encuadrar las vistas en estos mismos senderos y otros momentos con los juegos. Y a modo de resumen, porque no me quiero alargar mucho, pero esto termina, ¿no?, en una cantidad de planos y detalles constructivos y otros. Este es otro proyecto, es una isla cerca de Valdivia y lo mismo, claro, nosotros tuvimos el encargo de hacernos cargo totalmente de la isla, que cuando nos llamaron a este proyecto en particular nos dijeron: yo me compré esta isla, pero en verdad la mayor cantidad de la isla, o sea, la mitad de la superficie de la isla está hundida. Háganmela flotar y hagan un proyecto encima. Entonces fue, bueno, ¿cómo hacemos reflotar esto mismo? Y parte de las conversaciones que fueron como muy interesantes es que efectivamente esta isla está en una condición como de estuario. Los estuarios son los lugares donde se combina el agua dulce con el agua salada y donde sobre todo hay mucho movimiento de sedimento que viene de los ríos abajo. Y conversando con las mismas personas que pescan en el sector nos decían: sí, acá no solo sube el nivel del mar, sino que yo estoy convencida que sube la tierra. Y eso funciona, y eso efectivamente es así. O sea, hay un movimiento de sedimento que va subiendo el nivel del mar, y todo eso son agentes que infieren de cómo entender este territorio. Esta era la realidad que nosotros nos encontramos. Esta es una isla con todo su borde muy erosionado. O sea, la mayoría del borde hay lugares que básicamente se está devolviendo como con el tiempo. Y para lo mismo, bueno, acá es básicamente lo mismo que de entender, de levantar la data del asolamiento, de las cuencas hidrográficas. Acá está el plano como de las distintas subcuencas, de las pendientes. Y la superposición de capas nos logró determinar, estas son las cuencas, ¿se fijan? Estas son ese es un mismo lugar. Y yo encuentro que, claro, lo fascinante de ver esto es que cuando uno llega al sitio, uno no ve eso, ¿o no? Pero esta es la herramienta que nos permite ver que toda esa superficie, si no hay un lugar con la superposición de la pendiente, se va a seguir como demoliendo y erosionando en el tiempo. Entonces, básicamente era hacerles ver que esta porción de tierra, una porción de asomo o de superficie, si no hacíamos todo este como manejo de paisaje previo a cualquier intervención de arquitectura del paisaje y de paisaje, no iba a ser beneficioso, ¿no? Entonces también un poco como defender el valor y la fragilidad que tenía ese lugar. Y si bien yo me acuerdo como las conversaciones, era todas las construcciones que estuvieran como lo más asomadas, lo más cercano a la pendiente para tener esta vista como magnífica, pero esta herramienta nos permitió hacerles ver que todos los lugares, incluso ahí logramos como cualificar las distintas superficies. Todo lo que ustedes ven en negro se iba a se iba a seguir como escurriendo y hundiendo incluso en un factor de incluso de 5 a 10 años.
Después de esto, claro, tuvimos que incluso que llegar a, como a cualificar las distintas como tipologías de ladera y las decisiones de cómo manejar esas otras laderas, las distintas laderas para que no siguiera pasando esto, ¿no? Que hay lugares donde se está desmoronando y por lo mismo en el tiempo. Esto es una seguidilla de planos de conversaciones, de sesiones de trabajo para luego efectivamente llegar a un plan maestro o no, donde se empiezan todas estas ideas o llegar a tomar las decisiones de cómo hacer ver, de cómo se comporta ese territorio para luego hacer ver, para cómo llegarnos a implementar con algo como, no sé si más invasivo, pero un poco dentro como de la arquitectura y la arquitectura del paisaje. Este proyecto también incluyó, en este caso, una serie de proyectos de arquitectura y de paisaje, de senderos. Todo lo que ustedes ven en gris son proyectos donde nosotros trabajamos como en colaboración, y lo rojo con el plan anterior son los proyectos que nosotros nos hicimos totalmente a cargo de la oficina. Y también hacerles ver que todo esto pasa por este proceso a mano, que yo creo que es una forma como también de llegar como a entender cuáles son las texturas del sitio, cómo se comporta el sitio. Acá ustedes ven como el dibujo final, pero yo acá tengo una serie superposición de esta otra data de cómo escurren las aguas, de las pendientes, del tipo de vegetación y otros que me informan. Este es un sector que había que proyectar un muelle que tiene fluctuaciones importantes en las distintas temporadas del año, porque hay variaciones importantes del nivel del mar, con una secuencia de lugares comunes, helipuerto y casa de bote, que no me voy a alargar mucho en eso. Este es otro proyecto que también está dentro de la isla, porque la parte del encargo era que la isla tenía como que autoabastecerse, entonces también hay un bosque valdiviano que en una porción está bastante deteriorado, entonces el encargo era hacer un invernadero para llegar a reforestar con especies nativas el mismo bosque valdiviano, una huerta y otro sector. Y esto después, claro, hacerles mostrar que esto también, lo mismo, el proceso de dibujo pasa a ser un proyecto con cotas, con trazado, con una serie como de detalles constructivos, donde un muro nos permitía como articular todo este extremo de la isla con una parte que es como de abastecimiento de invernadero, de huerta, de gallinero y de otro como sistema para el funcionamiento del sitio. Y acá hay otro sector como de mantención y de las personas que trabajaban, e incluso acá se proyectó un sistema como de bodegas, porque es una figura bastante particular. Son varios dueños como que comparten todo y van en distinto tiempo, entonces estas bodegas donde cada uno guardan como sus pertenencias personales, pero efectivamente podrían hacer uso de toda la infraestructura de la isla, ¿ya? En distintas temporadas del tiempo. Este es el invernadero, con ese como elemento murario. En la isla hay unos elementos murarios existentes que tratamos para este caso como para subdividir como toda la parte como de abastecimiento y la otra parte como más de funcionamiento de la misma isla. Nos permitió poner este mismo muro, hacerlo crecer para articular estas dos realidades. Este es otro momento también de la misma isla, que era tener parte del encargo era tener como una secuencia de espacios abiertos de distintas cualidades que eran unos estares abiertos. Y acá un poco la imagen que incluso pusieron en parte como del flyer, ¿no? de esta presentación, donde se comparten esta cantidad como o seguidilla de estares como para distintas personas o grupos familiares, y asociado a este recorrido donde hay un uso de la piedra, porque también en el lugar había como una piedra que nos permitía trabajarla y la dispusimos como con distintas deformaciones también.
Claro, hacerles ver que ese mismo dibujo, trabajo a mano, trazo a lo mejor más simple, que si bien también hay un proceso como de dibujo más cuidado, después luego termina siendo un plano de trazado de detalles constructivos y otro. Este otro proyecto es un proyecto no es de loteo, sino bien que el encargo acá fue que nos hiciéramos cargo de los espacios comunes de una subdivisión de loteo. Una subdivisión de loteo que estaba con una cuadrilla, de alguna forma respondiendo como a la cabida máxima de subdivisión del sitio, no así de entender cómo se comportaba el sitio. Y efectivamente uno cuando se encontraba el sitio se encontraba con fragmentos donde la tierra estaba siendo muy erosionada, muy craquelada, y que no permitía la absorción como natural de las aguas. Y acá esta fragmentación o craquelación del lugar pasó a ser nuestro héroe, ¿o no? Entonces lo tratamos un poco como de cómo descomponer esta grilla totalmente ortogonal, pasó a ser una herramienta sugerente de cómo proyectar después toda la agrupación de arborización en esta misma subdivisión de lote. Acá, claro, no sé si alcanzan a ver, pero esta era como la realidad que nosotros nos encontramos. Era una subdivisión, ese ya es proyecto de la oficina, pero era una subdivisión totalmente ortogonal al territorio. Y acá, independiente, lo mismo de siempre, o sea, tratar de entender dónde están los distintos grupos vegetacionales. A esos mismos grupos vegetacionales nosotros siempre trabajamos una cantidad de fichas y de informes en paralelo que nos permiten también cualificar cómo se comportan cada uno de esos grupos vegetacionales y cómo se van a comportar en el tiempo, cuáles son plagas, etc. Después acá los lugares de la posible erosión del mismo sitio, las escorrentías del sitio, se fijan ahí, son como esas escorrentías de agua natural, que claro, que en el plano primero que nosotros nos encontramos uno no ve nada, ¿no? Pero cuando uno visita el sitio, incluso en la oficina nosotros trabajamos mucho con GPS, levantando la data, porque esa información del GPS después nos permite llevarla al SIC, superponerla también con la data que logramos bajar como de distintos satélites y empezar a proyectar también como que yo les decía, con estos antecedentes o también con los requerimientos de cliente privado o público. En este caso también, como les decía, las mismas escorrentías, entender que las escorrentías de agua son lugares frágiles, son lugares como propensos a una posible erosión o también de disposición de cualquier intervención. Entonces, a esos mismas escorrentías se le proyectaron una cantidad de buffer. Buffer es un borde con respecto al centro para llegar tener consideraciones, ¿o no? Entonces, aquí es cuando aparece esta forma como de desfragmentar esta cuadrilla, que era una cuadrilla como que nos encontramos con eso, ¿no? Desde esta fragmentación y cómo a partir de la implementación de grupos vegetacionales, arbustivos u otras cosas, podríamos como llegar a no hacer ver esta cuadrilla que tampoco no dan cuenta ni respuesta a cómo funciona el mismo sitio. Una segunda parte después se proyectó y se proyectaron como todos los espacios comunes de este mismo lugar. O sea, efectivamente esto es lo que ustedes todos ven como en grises. Incluso acá nosotros, quien hizo como ese espacio común como de lugar de reunión, fueron Nicolás del Río y Sebastián Cruz, que son profesores acá de la universidad. Y lo mismo, o sea, parte de este proceso, parte el lápiz, yo creo que es mi herramienta fuerte, es con la única que yo sé y me logro defender. Este es un lugar donde escurre una pequeña porción de agua y hacerla ver, o sea, en verdad también acá nuestro héroe fue estas pequeñas fragmentaciones o craquelaciones que tenía el lugar, producto del agua, y quisimos hacer ver el agua en todo el lugar e incluso llegar a geometrizar estos elementos de agua que estaban en el lugar. Hoy día, claro, hay veces que también las herramientas digitales de dibujo nos permiten como hacer ver, pero esto termina siendo en una cantidad de plano y de detalle, y también hay una iteración que también llegamos a intervenir como proyectos de paisaje para llegar a entender y cómo el dibujo, que yo creo que es muy difícil de llegarlo a ver en forma digital, sobre todo lo que es plantación,
tratar de hacer ver cómo son las texturas, los colores, incluso las dimensiones y la estructura de las distintas especies vegetacionales, ¿o no? Y bueno, esto termina después en una cantidad de planos con el manejo, el manejo de la cota. Nosotros en la oficina tenemos como un poco una obsesión con el manejo de la cota, porque esa cota se diseña, se proyecta y efectivamente puede prevenir muchos como desastres a futuro. Volviendo como este elemento a modo de ejemplo de este proyecto, de la forma en que tratábamos como de geometrizar, arquitecturizar o hacer ver estos pequeños elementos del agua, aparecieron estos momentos, ¿o no? Estos momentos comunes que nos permitirían como transportar el agua y hacerla ver, que hoy día están totalmente invisibilizadas. Por último, les voy a mostrar, este es un proyecto que estamos sobre todo llevando a cabo ahora. También es como, claro, esto es como, nosotros nos encontramos con este encargo, es un proyecto, si no me equivoco, como de 800 hectáreas, y que efectivamente hoy día hay solo una casa como de cuidador de 20 metros cuadrados, y el encargo es como visualizar o hacer ver lo que uno puede hacer, o llegar a conquistar este territorio. Están estas conversaciones muchas veces con los clientes, ¿o no?, de que hay un afán de llegar a construir o de llegar a conquistar todo, pero por lo mismo acá es cuando nosotros siempre nos apoyamos como de esto, de hacer ver cómo ese proyecto cómo ese territorio se entiende y se proyecta en el tiempo, entender que hay lugares con mucha fragilidad, con posible erosión, lugares donde también tienen un asolamiento a lo mejor controlado, tienen disposición del agua o no tan fácil al mismo sitio. Entonces, esta como superposición de capas después nos permiten, acá es donde aparece este como primer dibujo, esquema de esta subdivisión de pequeños lotes, macro lotes y de espacios comunes que está todavía como en proceso, pero se les quería mostrar como a modo de ejemplo. Obviamente que todas estas partes tienen como una cantidad de iteraciones y de cambio como en la sucesión también de corrección y de idas de venir también al mismo sitio, y hoy día nos encontramos trabajando, ya tenemos como el plan maestro cerrado, nos encontramos en una etapa como de diseño ya de lo que son los elementos de arquitectura en sí, pero efectivamente esto es lo que existe, es un lugar que dentro de estas 800 hectáreas, está básicamente como limitado por estos dos cuerpos de agua que tienen muchas fluctuaciones. Entonces también se hizo nuevamente como entender que hay un buffer de fragilidad y de las mismas escorrentías que escurren en el sitio. Cosas que también nos toca ver es como ver la factibilidad, ¿no? O sea, ver esta factibilidad de agua, porque al tener el levantamiento de cómo escurre la agua en el sitio, cómo se van a comportar, también nos facilita cualquier tipo como de intervención o de ingeniería mayor. Entonces había como tratar de armarle todo, entender el agua y otra parte como de la narrativa, ¿no? Los mismos senderos, cuáles son las aguas a resguardar, los lugares comunes, los lugares de riesgo, y efectivamente esto termina siendo, claro, en un plan maestro general similar a esto, y nosotros hoy día nos encontramos diseñando todo lo que son más las áreas comunes de este lugar. Y mostrarles esta última imagen que es, no sé si lo han escuchado, pero en paisaje, los arquitectos del paisaje trabajamos no con corte, sino con transecto. El transecto es un corte del paisaje donde efectivamente te permite cruzar la distinta información que hay en el sitio. O sea, te permite incluso cruzar la información geológica, vegetacional, de la erosión, para luego tener decisiones de proyecto, ¿o no? Creo que con eso termino. Gracias. Gracias, Paulina. Me toca ser moderador. Yo creo que como primero, wow,
¿no? Como que cuesta entender, particularmente para los chicos de primero, de que el quehacer del arquitecto abarca hasta esto, ¿no? Y por eso tratando de como buscar como una provocación para conversar inicial, estaba jugando con distintas palabras y me quedo con el juego de escalas, ¿no? Porque hay una cosa muy linda y un juego de escalas en diversos parámetros, ¿no? Una territorial, ¿no? Y que hace mucho eco respecto del título de nuestra serie de charlas, ¿no? De coordenadas, que tiene que ver con un territorio que tiene un tamaño enorme y que después hace una bajada al detalle, pero además, y echando agua para mi molino como investigador, también hay escalas de información distintas, ¿no? O sea, hay algo muy cualitativo, ¿no? En términos de cómo tú trabajáis el detalle de las especies vegetales, ¿no? Cuál es la fenomenología de los espacios que estáis creando en términos de la relación del uno a uno de la persona con el espacio, de estos como pequeños refugios, versus una escala territorial enorme, pero que además te obliga a, bueno, tú lo dijiste, a trabajar de manera interdisciplinaria con otras disciplinas y con disciplinas que te entregan datos cuantitativos, ¿no? Dato duro en términos de clima, geografía, especie. Entonces tratar de hacer como una reflexión para que nuestras alumnas y alumnos vean cómo se hace ese trabajo, cómo se hace esa bajada desde estudiar arquitectura, ¿no? Donde uno está primer año trabajando un proyecto, generalmente te dicen como, mira, tienes que entender el contexto donde se emplaza el proyecto y acá estás construyendo un contexto, ¿no? Imaginando un contexto. Entonces, ¿cómo se hace eso y cómo se trabaja también con otras disciplinas? Sí, bueno, claro, arquitectura del paisaje tiene esa multiescalaridad y es lo que me fascinó a mí personalmente. Yo, después de titularme, trabajé 5 años con Enrique Brown, donde me tocó, durante los 2 años de trabajar con él, me dijo, hazte cargo de un plan maestro de las Torres del Paine. Y ahí yo me di cuenta de lo fascinante y me di cuenta de lo que se necesitaba de conocimiento también de las otras disciplinas. O sea, efectivamente, yo estoy como en una pelea personal de que uno tiene que entender para proyectar en cualquier también como territorio con esta perspectiva de paisaje, entender de suelo, de hidrología, de vegetación, porque son como tus elementos de proyecto también, ¿o no? Y claro, cuando hay, yo, sobre todo en ese proyecto, como que tomé como el valor de trabajar con otras disciplinas donde habían también geólogos, donde yo en un principio había trazado un tremendo sendero maravilloso y con una vista con un hotel que miraba así el mejor lugar, pero después me dijeron, oye, acá el puma baja todas las noches, o sea, todas las noches baja por acá el puma a Yagua porque está la feca de puma y todo. Entonces, claro, lo que te permite este trabajo multidisciplinar es hacer ver estos pequeños héroes que yo encuentro que no los vemos a simple vista. Y es como una especie como de carta de batalla que nosotros tenemos en la oficina y que también esta como multiescalaridad, el trabajo multidisciplinar, nos permite entender cómo funciona en este territorio. Cuesta hacerlo ver a los clientes, que hay como toda una parte como de levantamiento de data, también para proyectar, como le decía, como de cómo se va a proyectar este territorio a futuro, que eso es lo que nos permite hacer ver. O sea, hay elementos que están en el lugar y que uno los puede suponer, y uno hoy día, con toda la información que tenemos, podemos suponer qué lugares están incluso propensos a incendio, a erosión, a inundación y a otros factores, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también el manejo del GIS o el SIC, que si bien uno, cuando entra el diseñador, ¿no? O el arquitecto, la arquitecta, es interpretar toda esa información. Y ahí es cuando yo también digo, esto se diseña. O sea, no, nosotros, porque en el área más de la geografía son muy buenos como levantando la data, pero ahí es cuando nosotros entramos tomando decisiones de proyecto en función a esta data, ¿o no? Y saber qué capas superponemos para tomar las mismas decisiones. Y ahí el tema que tú mencionabas del dibujo, ¿no? El dibujo a mano, el dibujo análogo también es como uno tiende a pensar de que da esta cantidad de información enorme que está presente, ¿no? La conversa con otras disciplinas, etcétera,
los medios digitales serían como la manera más simple de poder trabajar y superponer toda esta información, y sin embargo tú porfiadamente dices, no, a mano tiene que ser el asunto, y tiene estos distintos papeles de mantequilla que vas montando uno sobre otro. ¿Cómo se hace ese diálogo? Tú decides pacientemente si sabes que no, voy a trabajar, y cómo se hace ese cambio o cómo se lleva esa información que normalmente está contenida en software, en computadores, al dibujo, ¿no? A tus papeles mantequilla, por así decirlo, para después poder trazar a mano. Claro, ahí es cuando, incluso ahí les mostré como un primer esquema, que era un jardín habitacional, como muy pequeño. Incluso hasta esa pequeña escala está como toda esta superposición de capas. Y yo lo que les decía, yo tengo que ser como sincera conmigo misma, porque yo dibujo a mano. O sea, no soy... Hay veces que mis alumnos me preguntan cómo se hacen cosas en AutoCAD o en ArchiCAD. Nosotros en la oficina trabajamos todo en ArchiCAD porque, claro, en colaboración también con esta oficina en Estados Unidos nos permite trabajar en un mismo archivo al mismo tiempo. Entonces, creo que yo lo admiro. O sea, felicito a toda mi oficina el material que levantan o después cómo llegan a tratar de interpretar estos mismos planos. Pero yo creo que la mano, la forma análoga, tiene una capacidad de llevar incluso las ideas a un papel y a defender tus ideas, o al menos personalmente se me facilita de llegar a una idea de proyecto, o sea, donde logro como dimensionar esa como multiescalaridad que sobre todo tienen estos proyectos, ¿no? Que hay veces que la pantalla es un fragmento, pero yo siempre digo, teniendo el papel uno logra irse, volver, acercarse, o sea, es una aproximación totalmente distinta a lo que es el computador. Personalmente, algo, no sé. Y bueno, un poco relacionado, pero también ampliando el panorama de conversación. Ahora, antes de partir, le preguntaba a la Paulina dónde más hacía clase. Tú hacís taller 1 en la Católica, ¿no? ¿Cómo es ese cambio, totalmente de escala, ¿no? Entre hacer estos proyectos de territorios enormes a estar formando alumnos en las primeras herramientas, ¿no? Herramientas muy básicas para poder comenzar a entender y quizá en el futuro poder llegar a intervenir en territorios tan complejos como los que nos mostraste ahora? Sí, bueno, taller 1 es todo análogo, o sea, es todo a mano. Entonces, ahí es hacerles ver que efectivamente yo creo que también uno, para llegar a dibujar bien en cualquier herramienta digital, primero hay que saber dibujar buenos planos de forma a mano. Yo soy una defensora de eso. O sea, y que efectivamente para entender la escala, el trazo del lápiz, cómo uno carga el lápiz, cómo uno valoriza cualquier tipo de gráfica, hay que hacerlo primero a mano. O sea, creo, acá también, mucho en primer semestre también es todo a mano. Y después uno se olvida. Yo encuentro que hay un gran valor en todo ese levantamiento de data y de tratar de que uno le entrega como una cualidad muy personal a esa representación, que muchas veces lo digital lo anula o lo aplana, ¿no? Yo encuentro que hoy día nos encontramos como o al menos las nuevas generaciones, creo que está esa tarea de nuevas formas de representación, porque hemos caído, claro, hoy día es muy fácil llegar a levantar como un buen render y todo, pero yo podría distinguir las mismas personas en todos los renders, la misma gráfica, la misma atmósfera, y creo que hay algo en estos primeros años de cuando uno estudia o de la forma de trabajar a mano, que es al menos personalmente una forma como de hacer ver cómo yo veo mi propia visión de proyecto, o de plasmar cuáles son esas, o de hacer ver como esta superposición de capas y plasmarlas en algún tipo de diseño. Y si te pusiera una pregunta muy incorrecta, ¿qué te gusta más? ¿Trabajar a la escala del territorio de miles de hectáreas o trabajar el refugio, el detalle? Encuentro que todas son igualmente fascinantes. O sea, yo encuentro que al final porque estos proyectos a gran escala terminan teniendo, sobre todo teniendo muchos detalles escala 1 a 1. Entonces, efectivamente, yo creo que cualquier proyecto abarca esta multiescalaridad. Obviamente que proyectos de arquitectura del paisaje a lo mejor abarcan una escalaridad territorial mayor, pero sobre todo en nuestro contexto nacional creemos que estos proyectos cada vez van teniendo más fuerza. Y que incluso ojalá que los podamos introducir desde la academia y la disciplina con más fuerza también. Oye, abro la
la palabra si alguien quiere hacer algún comentario, alguno de los profesores o de las alumnas y alumnos que quiera preguntarle acá a la profesora. Por allá. Hola. Quería consultarte, como cuando tú vas a terreno, ¿qué es lo que sientes? ¿Cómo te inspiras? Cuando voy a terreno, voy con GPS. Voy cargada de herramientas. No, o sea, en verdad voy, claro, también en estos proyectos, o sea, por ejemplo, el proyecto de Lonquimay, nosotros llegamos al sitio y también en este otro proyecto que no le mostré acá, pero de las Torres del Paine, parte del trabajo fue andar durante 5 días, 8 horas a caballo, arriba, registrando, bajándose, tomando muestras de suelo, mostrando vegetación, de las distintas muestras de agua, marcando muchos puntos, porque con el GPS uno marca puntos, no sé si lo conocen, pero te permite marcar un punto y ese punto estar conectado con un satélite, después nos permite llevarlo como a la planimetría del lugar. Y no sé, yo creo que estar con los ojos muy abiertos, o sea, tratar de... Y sí, en esas mismas visitas yo también dibujo mucho. Dibujo, trato, es como la forma de absorber un poco cuáles son los elementos y muchas veces de esos mismos dibujos o de lo que más me llama la atención en esas mismas visitas que están plasmados en dibujos pasan a ser como estas ideas fuerzas de proyecto también. Pero sí, pero voy con mucha herramienta, sobre todo con mucha herramienta, así como de pala, de todo. Medimos también, tenemos una herramienta que te permite medir como el diámetro del tronco de los árboles. Hay varias como otras. El OVNI Level, no sé si lo conocen, es como una especie como una mirilla, pero que también te permite al tiro calcular la pendiente. Es una herramienta bien fascinante. ¿Y en estos viajes lo hacen ustedes con tu oficina solos primero y después van llegando las otras disciplinas o arman un...? Es que claro, en los encargos, como en este caso pasamos a ser como los coordinadores de todo el proyecto, dependiendo del proyecto, convocamos distintas disciplinas. No. Entonces, en el proyecto de Lonquimay, por ejemplo, lo que fue trabajamos con una bióloga de Valdivia y con una persona de suelo. Y claro, o sea, ellos depende, porque ahí teníamos varia como erosión del sitio. Entonces, dependiendo del lugar, en cambio en el de la isla, el hidráulico pasó a ser como una pieza, un personaje importante. Entonces hay veces que, o en el de Puyay, el ingeniero forestal pasó a ser una persona importante. Entonces, dependiendo como el proyecto, a veces que llamamos, convocamos muchas más disciplinas o más acotados. ¿Y hacen estos viajes como de exploración Hacemos estos viajes de exploración todos en conjunto, sí. Entonces también es como, yo aprendo mucho. Claro, O sea, uno va levantando data, pero también le voy preguntando a estas otras personas, porque no sé, el ingeniero forestal sabe increíble de especies y al tiro te va diciendo, oye, si esta especie tiene un gran endémico, no se ha visto nunca, no sé qué, o mira cómo se comporta con el suelo. Entonces ahí uno va tomando toda esa data, pero yo encuentro que la astucia, donde entra la arquitectura, es cómo interpretar y llevar a proyecto esa data. Y eso se diseña. Hay muchas veces que el diseño no se ve, pero todo se diseña. Claudio quería... Bueno, por supuesto, muchas gracias por la charla, súper interesante. Y sobre todo también me provocó esa sensación un poco parecida, digo, que es como, chuta, que hay muchísima información, muchísimo conocimiento al que uno no está acostumbrado normalmente por manejar escalas más pequeñas o más concretas. Pero quiero partir con una pequeña experiencia para hacer un comentario. Hace unos años atrás tuve la suerte de conocer los jardines de Kenroku-en en Kanazawa, en Japón. Y de verdad había un momento en donde pensé, esto está totalmente diseñado, pero ¿por qué diseñar esto? ¿Por qué ordenar las rocas que están al fondo de los estanques? ¿Por qué tener las ramas de los árboles atadas con cuerdas para que los árboles tengan una forma que se quiere?
básicamente porque se barre el suelo de una manera en donde prácticamente uno ve el trazado de una textura sobre tierra. Es como una suerte de obsesión de hacer que aquello que supuestamente sea natural sea totalmente artificial, que es muy propio de la forma en como los japoneses manejan el paisaje. Y claro, lo vi esto sin tener idea de arquitectura del paisaje, y yo me considero un inexperto total, un desconocedor completo de la arquitectura del paisaje. Pero primero me hice preguntar, bueno, ¿cómo uno puede diseñar manipulando esto y no solamente dibujando, planificando algo? Cuando tú mostrabas, por ejemplo, que las escorrentías definían qué partes tú colocabas o posicionabas las hileras de ciertas especies de acuerdo a la manera en cómo absorben, también estaba pensando hasta qué punto esos elementos pueden ser parte del tiempo, hasta qué punto esos elementos simplemente se manipulan in situ. Entonces, claro, es como te quería preguntar hasta qué punto las herramientas de diseño y representación de la arquitectura del paisaje son funcionales o son útiles cuando se tiene que trabajar con escalas en donde quizás parece que lo práctico es tomar algo y moverlo, o sacar una pala y hacer y actuarlo físicamente. No sé, desde el punto de vista de un desconocedor, cómo se manejan esas áreas. Sí, efectivamente, bueno, los jardines japoneses, ellos son muy estudiados, ¿no? Porque tienen diseñado hasta como la orientación de la hoja de cada una de las especies. Claro, o sea, a lo mejor en ese caso donde se hace como este levantamiento de las escorrentías, también está la posibilidad de que al entender dónde están las escorrentías vamos a tener agua intermitente o permanente de algún tipo de caudal durante la mayor cantidad del tiempo en el año, ¿no? Y eso cuando es asociado a especies vegetacionales cobra gran importancia. Puede ser, y eso lo desconozco, pero personalmente para mí el uso de la geometría también ha sido algo que yo me siento bastante cómoda, o sea, como que tiendo a geometrizar, por más que sea como dentro como de esa arbitrariedad, o podría ser como que pareciera natural, pero yo tiendo como a geometrizar las cosas y es una forma como que me permite a lo mejor, no sé, cuantificar, defender la idea o dimensionar las partes. Y que claro, no sé, efectivamente hay veces que uno... ejemplo, hay proyectos que, igual que la arquitectura, que tienen un set de 350 planos y que después uno en la realidad va y en construcción vieron 5 y movieron eso que tú mismo dices. Pero al menos yo creo como uno trata de ser consecuente consigo mismo y ya que uno trata de defender dentro de este como proceso de creativo y de diseño. O sea, yo creo que hay modificaciones y eso no hay cómo hacerlas, pero yo creo que incluso esta como multiescalaridad, el trazado o esta geometrización pasa a ser algo que también nos permite dimensionar y poner un valor o no a las cosas, que al final es como una forma de defender también tu idea. Y también podría haber algo, porque muy bonito las imágenes que mostraste, y que hay una como llevada a lo visual de este set de informaciones, ¿no? Que tienden a ser como súper, pueden ser súper, ¿cómo se dice?, secas a la vista o muy rudas, ¿no es cierto?, muy poco entendibles, que son las informaciones que te pueden arrojar estos sistemas del, ¿cómo se llama? Y que ustedes la llevan a una representación muy propia de nosotros los arquitectos, que son estas axonométricas, donde estás viendo efectivamente las pendientes, estás viendo los azonamientos, estás viendo cómo está corriendo el agua, que te permite también poder, como decir tú, dimensionar o hacer abordable esto que como partida. Es guau, chuta, ¿cómo abordáis trabajar no sé cuántas miles de hectáreas? ¿Cachai? No se me ocurriría, claro. Pero si yo tomo la información y la dibujo, ¿no? O como tú dices, bueno, la geometrizo, ¿no? Se vuelve más asequible y empezar a trabajar en un lenguaje que es más cómodo para los arquitectos, que es la visualidad, ¿no? Que es decir, bueno, lo estoy representando, por lo tanto, de alguna manera lo estoy haciendo propio en el mismo acto de dibujar. ¿Hay algo respecto de la representación que ustedes utilizan dentro cuando les llegan estos proyectos de miles de hectáreas? Decir, bueno, dibujémoslo, ¿no? Para poder entenderlo. Sí, la representación, la mayoría de estos proyectos van acompañados de un buen informe, porque claro, hacer un trabajo multidisciplinar
nosotros recibimos muchos informes, en el caso, ejemplo, de las dunas, la Consuelo Castro hizo un informe, Pedro Rosso, que sabe mucho de aves, hizo otro informe. Ahí se trabajó con geólogos porque había había un conchal también. Entonces, todos esos informes, igual la forma como dentro de los entregables, nosotros los tratamos como de homogeneizar dentro de una gráfica para que se entienda que este trabajo multidisciplinar es como un entregable, ¿o no? Y sí, tratamos de ponerle harto trabajo a la gráfica que nos permita también como defender las mismas ideas y apoyarnos con el discurso. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Yo creo que todos quedaron sorprendidos. Pues, oye, Paulina, millón de gracias por estar con nosotros, por formar parte de este ciclo. Bueno, ustedes la van a tener de profesora cuando avancen en los años, así que feliz de que, bueno, estés con nosotros acá y estés con nosotros en la escuela y aportando también desde esta otra escala, ¿no? Del quehacer arquitectónico. Así que millón de gracias. No, muchas gracias por la invitación.